Jesús prepara a sus 12 para su muerte. Jesús sabía que le quedaba poco tiempo. Jesús que eh, había venido para morir y sus discípulos debían estar preparados para cuando llegara esa hora. Recordemos que el episodio inmediato anterior, él le había preguntado a sus discípulos qué pensaba la gente que era él, y que Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este es el contexto en que inmediatamente Jesús los prepara para su muerte. Aunque los discípulos habían captado el hecho de que Jesús era el Mesías de Dios, todavía no habían comprendido todas las implicaciones de aquel gran hecho. Ellos estaban pensando todavía en términos de un Mesías conquistador, un rey guerrero que barrería a los romanos de Palestina y conduciría a Israel al poder. Por eso fue por lo que Jesús les mandó que guardaran silencio. Si se hubieran dirigido a la gente y hubieran predicado sus propias ideas, todo lo que habrían logrado habría sido suscitar una trágica rebelión. No podrían haber producido más que otro levantamiento violento condenado al desastre. Entonces, ellos no estaban preparados porque no entendían quién era Jesús. Antes de predicar que Jesús era el Mesías, tenían que aprender lo que aquello quería decir. De hecho, la reacción de Pedro muestra lo lejos que estaban todavía los discípulos de darse cuenta precisamente de lo que Jesús quiso decir cuando se presentó como el Mesías y el Hijo de Dios. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro reacciona y dice: nunca te pase eso. Así es que Jesús empezó a buscar la manera de abrirle los ojos al hecho de que para él no había más camino que el de la cruz. Les dijo que tenía que ir a Jerusalén a sufrir bajo el poder de las autoridades de Israel. El único camino que le quedaba a Jesús era la cruz, y hacia allí tenía que ir, hacia Jerusalén, a donde las autoridades religiosas querían atraparlo, juzgarlo, condenarlo y darle muerte. ¿Cómo podemos explicar una actitud tan contradictoria en Pedro con respecto a la secuencia anterior? En la secuencia anterior, él se distingue de todos cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, supuestamente, luego de declarar que Jesús es el Cristo, ahora dice: no podés ir a Jerusalén, nunca vamos a permitir que te maten. Es como si hubiera momentos de brillantez en ellos y particularmente en Pedro. Por ahí tenía las luces encendidas y por ahí las tenía apagadas. Ahora, muerte significaba derrota. El que Jesús dijera que iba a morir, para ellos significaba derrota. Para Pedro, el Mesías debía ser rey y no morir. El Mesías tenía que llegar al trono. Lo que Pedro no entendía es que el Mesías, para llegar al trono, tenía que pasar por la muerte primero. Estaba tentando a Jesús a no ir a la cruz. Realizaba el trabajo de Satanás. Porque eso que le dijo Pedro es lo que le hubiera dicho el diablo. Entonces Jesús le dice: apártate de mí, Satanás.
No sabemos si hablaba con el diablo o si hablaba con Pedro, pero lo cierto es que hay algo concreto, es que Pedro estaba hablando lo que le hubiera gustado decirle al diablo. Y qué mejor que lo haga Pedro, que es un cercano, que es alguien que está al lado, que es alguien que le puede hablar al oído. A veces sin darnos cuenta, hacemos la de Pedro. Hacemos el trabajo que no de Dios, sino el del enemigo. Cuando hablamos y decimos cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que digamos. Cuando nos mimetizamos con el resto del mundo y simplemente replicamos lo que otros dicen. Vivimos un tiempo de cuarentena y hay muchas voces repetidas en cuanto al encierro, en cuanto a esto, y en que no aguanto más y todo lo demás. Y los cristianos, los hijos de Dios, tienen que ser una voz diferente. No pueden hablar lo que Satanás está esperando que hablen. ¿Qué quiere decir la expresión? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso dice Mateo capítulo 16, 24. Luego de reprender a Pedro, dice esta increíble declaración: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo significa renunciar uno a tener el primer lugar en su propia vida y dárselo a Cristo. Negarme a mí mismo significa que yo no soy lo primero en mi vida, sino que el primer lugar en mi vida lo tiene Jesús. Tome su cruz y sígame. La cruz era un elemento de muerte. Jesús no había muerto, Jesús todavía no había ido a la cruz. La cruz era un método muy propio de los romanos para ejecutar. Los judíos utilizaban más el apedreamiento para ejecutar a alguien. Sin embargo, acá Jesús dice, tome su cruz. Y estaba hablando, toma tu instrumento de sentencia de muerte. Y quiere decir, tomar la cruz significa dispuesto a morir por él. ¿Sí? Significa que mi voluntad no está antes que la de Dios, que su voluntad está por arriba de la mía. Es dispuesto a morir por él. El versículo 20 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Son palabras fuertes. Algunos mal entienden esta expresión de tomar la cruz. Tomar la cruz y dicen, esta es mi cruz. Todos los días tengo que llevar esta enfermedad, esta es mi cruz. Tengo que convivir con mi suegra, esta es mi cruz. Entonces dicen la enfermedad, la suegra, el trabajo o determinadas cosas se identifican con su cruz. Y de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que dice la Biblia, esa no es la cruz. Esas son cargas que llevamos en la vida, que tenemos que llevar en la vida y que nos van fortaleciendo, ¿sí? Y que un día el Señor va a sacar de encima nuestro. O no, porque Dios entiende que son útiles para nosotros, para crecer y para ser cada día más parecido a Él. No podemos llamar cruz a una carga. La cruz es un elemento de muerte. ¿Sí? Convivir con tu suegra no te mata. Tener un trabajo en que te hacen burla no te mata. La cruz, llevar la cruz significa estar dispuesto a morir por Él. Y todo lo que está antes de eso. Dispuesto a todo
incluso hasta la muerte por Jesús. Que Dios te bendiga.